Buenos días a todos y a todas. Quisiera comenzar por reiterar algo que hacía Ramón en la presentación de esta no es una mesa redonda, de este sillón redondo, y por cierto, para los organizadores, incómodo. Lo digo para que en la siguiente cambien nos hemos caído hacia abajo. Quiero agradecer especialmente a Glem y a Antonio que hayan venido aquí a estar con nosotros hoy. Es un fin de semana. Javier Solana decía en su intervención que nos tenemos que ver más, y Glem me recordaba que el sábado pasado estuvimos juntos en Turín, también sábado, Glem. O sea que efectivamente con Antonio nos vemos cada mes. Seguí tu consejo, Javier, y efectivamente estamos tratando de vernos continuamente y de generar una dinámica personal que fortalezca el Partido Socialista Europeo. En fin, de esto vamos a hablar al final. Brevemente, Ramón, para no extenderme mucho, esto es un debate. Esto es un debate. Y por tanto a mí no me ha parecido mejor forma de empezar el debate que escuchar a Elena y a Javier. Sí, porque han dicho dos cosas que son verdad las dos. Las dos son verdad. Javier ha dicho que tenemos que querer a Europa y que en Europa está nuestra solución. Ha expuesto una visión de Europa en el mundo que es absolutamente cierta y nos ha pedido a los socialistas que no perdamos nunca de vista que hemos sido un partido europeísta y que lo tenemos que seguir siendo. Y es completamente cierto. Y Elena ha explicado la situación por la que atraviesa España, y no solo España, Portugal, Antonio nos lo podrá decir, Italia, de la que venimos hace 7 días, una situación paradójica, porque nunca se ha hablado más de Europa en España, nunca se ha hablado más de Europa, y probablemente nunca se ha sido tan crítico con Europa como ahora. Esta es la situación. Y por eso, Ramón, mi respuesta es, de las 3 cuestiones que planteas, la primera creo que está definitivamente abandonada, no va a estallar Europa. Yo creo que los últimos movimientos del Consejo, del Banco Central, de la Comisión nos permiten asegurar la estabilidad del euro. La segunda me parece detestable, si me permite Cameron la expresión. No creo que ese sea nuestro modelo. No nos queda más remedio que ir a la tercera. No nos queda más remedio, es una mala expresión. Vamos a ir a la tercera. Pero para ir a la tercera, para ir a más Europa, que es la solución de nuestros problemas, tenemos que convencer a los ciudadanos de que también queremos otra Europa, que no es solo más Europa, que queremos otra Europa y que hay una Europa solidaria, preocupada por la salida de la crisis, preocupada por lo social, una Europa que es consciente de que hay que construir un demos europeo y, por tanto, preocupada porque los ciudadanos voten y sepan a quién votan. Esa otra Europa es la que tenemos que construir. Y ahí, como diremos a lo largo de esta sesión varias veces, tenemos una gran responsabilidad los partidos socialistas y socialdemócratas. Voy a hacer 3 o 4 reflexiones muy rápidas. Joaquín ha dicho una cosa que es cierta, ha contado lo que ha pasado con el último presupuesto de la Unión Europea. Y efectivamente, ha dicho, cada país ha salido y ha dicho hemos ganado, porque tienen una opinión pública a la que se remiten y a la que tienen que dar satisfacción. Aunque es verdad que los europeístas hemos perdido en ese presupuesto. Quien realmente ha ganado han sido Cameron, básicamente. Esa es la realidad. Y los europeístas hemos perdido y los conservadores europeos tampoco están felices, tampoco están muy felices, ¿no? ¿Cuál es el problema de fondo, Joaquín? El problema de fondo es el de la representación democrática. ¿Te imaginas que en España no hubiera Parlamento Nacional? Lo que pasaría con las comunidades autónomas y sus presidentes, pues pasaría exactamente lo mismo. Al final, el problema es que no hay un Parlamento donde haya una lógica política que es la democrática. Los gobiernos responden y los ciudadanos votan, y votan en función de lo que los gobiernos hacen. Por tanto, el problema que tiene la Unión Europea esencialmente es un problema democrático. Ese es el problema que tiene, es un problema político. Al final, la Comisión no responde realmente ante nadie. Y finalmente lo que acabas es... Bueno, responde ante el Parlamento, pero no lo elige el Parlamento, no la elige el Parlamento. Bueno, de aquella manera, Joaquín, de aquella manera, vamos a hablar en plata. Pero vamos a ver, pero no hay un esquema democrático normal, es decir, no hay una ciudadanía europea que refleje un Parlamento Europeo, que tenga un gobierno y eso marque unas reglas del juego común para todos. Te repito, si yo creo que la forma mejor de entenderlo es que pasaría en España si no tuviéramos Parlamento español.
Pues pasaría exactamente lo mismo. Tendríamos 17 comunidades autónomas que funcionarían con una lógica idéntica a la que funcionan los estados. Esa lógica con la crisis se ha hecho extraordinariamente poderosa. Que ese es el otro problema que tenemos, que la crisis ha amplificado todos nuestros problemas. Lo ha hecho en Europa y lo ha hecho también en España, ha amplificado nuestros problemas. Y nos ha llevado a un debate que aquí no queremos reconocer, que es el debate norte-sur, no hemos hablado de eso, que también afecta a nuestra familia política. Por tanto, cuando decimos en el Partido Socialista Europeo hay norte y sur, la respuesta es sí, como en Europa hay norte-sur, como en España hay norte-sur, esa es la respuesta. Nuestro problema, por tanto, como familia, es muy parecido al problema que tiene Europa, y es que cuando el Partido Socialista va al Partido Socialista Europeo, representa a su opinión pública, a su partido y además al conjunto de las opiniones públicas. Dicho de otra manera, un alemán es alemán y socialdemócrata, un finlandés es finlandés y socialdemócrata, y un español es español y socialdemócrata, y llevas las dos almas. Ese es el problema que tiene el Partido de los Socialistas Europeos. Es verdad que deberíamos ser capaces de resolverlo, es verdad. Y es verdad, Joaquín, tú has dicho una cosa aquí, lo ha dicho Antonio también, que tenemos una profunda insatisfacción. No te digo nada, Antonio, Arlem y yo, que vamos con posiciones muy parecidas, cuando escuchamos a algunos compañeros /as hablar en la sede del Partido de los Socialistas Europeos. Pero, en fin, esto solo se resuelve avanzando, como decía Antonio, y ahora diré alguna cosa. Trato de decir que esto de la cosa norte-sur, esto es lo que está fracturando una buena parte de la idea de Europa y lo que está fracturando a la familia. Con todo y eso, por aquello de que los socialdemócratas somos muy autocríticos, conviene no olvidar que la Unión Europea ha metido en su jerga oficial la palabra crecimiento cuando ha llegado Hollande al Consejo Europeo, un socialista. Conviene no olvidarlo, conviene no olvidarlo. Conviene no olvidar que la tasa de transacciones financieras ha salido porque la propusieron los socialdemócratas en la Unión Europea, en el Parlamento. Conviene no olvidarlo. Como conviene no olvidar que el plan de empleo para jóvenes, que ha empezado a andar, es una propuesta de los socialistas y socialdemócratas en el Parlamento Europeo. Con todo, por tanto, tenemos defectos, tenemos problemas, pero ciertamente diferencias hay. El problema es que tenemos que explicarlas y que pensarlo. Por cierto, hablando del plan de empleo para jóvenes y aprovechando que hay aquí un comisario, el problema que hablaba yo al principio de mi intervención, la Unión Europea tiene una imagen que es la que tiene en este momento en el sur de Europa, y tenemos que hacer un esfuerzo los socialdemócratas y los socialistas para cambiar esa imagen, demostrando que hay otra Europa solidaria, que hay otra familia socialdemócrata que piensa de una manera distinta en Europa. Y ahora se ha aprobado un plan de empleo para jóvenes, pequeño, presupuestariamente pequeño, y sin duda es un primer paso. Pero no convendría que eso se diera a conocer como proyecto europeo, porque ¿qué van a hacer los gobiernos? Lo van a engullir. Los gobiernos se apropian de lo bueno de Europa y echan la culpa de lo malo a Europa, y por tanto no convendría que esta familia socialdemócrata intentara hacer un esfuerzo por dar visibilidad al esfuerzo que ha hecho Europa para el empleo de los jóvenes, por ejemplo, a través de una cosa que no sé por qué no se hace, una cumbre específica donde esté el Consejo, la Comisión, el Parlamento, los sindicatos y la patronal, una cumbre para hablar de empleo de los jóvenes y para decir que Europa se preocupa del empleo de los jóvenes y que ha puesto en marcha un programa, aunque sea pequeño, a ampliar para hablar de empleo de los jóvenes. Y termino con una cosa que también tiene que ver con el futuro de Europa, más que con el futuro de los socialistas. Tal como están las cosas, es evidente que para salir de la crisis económica hay que ir a más Europa. Eso lo han dicho tanto Antonio como Arlén como Joaquín, es bastante evidente. Pero para ir a más Europa hay que pedirle a la gente, a los ciudadanos, un esfuerzo en Europa, un esfuerzo hacia Europa, una confianza en Europa. Y esa confianza hoy está muy quebrada. Y la única forma de introducir en los ciudadanos la idea de que Europa merece la pena y de que ceder su soberanía a Europa merece la pena, la única fórmula es darle a Europa y a su proyecto un carácter social, recuperar el carácter social para la Unión Europea. Por tanto, mi punto y mi tesis es
que la solución de Europa viene de los socialistas y de nuestro proyecto, que los españoles solo vamos a convencer, o los socialistas españoles solo vamos a convencer al pueblo español de que merece la pena seguir avanzando hacia Europa si le damos un contenido social, si avanzamos en su contenido solidario, si recuperamos el proyecto europeo, que es el que ahora está en cuestión por años de política conservadora. En otras palabras, Europa o es más social o no será. Esa es mi tesis y esa es la conclusión. Muchas gracias. Planteabas un poco lo de qué hay que hacer, el futuro. Creo que Antonio lo ha dicho o lo ha venido a decir con otras palabras desde España, y ahora voy a hablar más como secretario general del PSOE. Tenemos que decirle con claridad al resto de los compañeros de los partidos socialistas, y yo se lo vengo diciendo incluso por escrito, y a la propia Comisión, a los gobiernos, que si quieren una España comprometida con Europa, como ha sido siempre, si quieren recuperar a esa España que es verdad que ha estado en el vértice de la pelea por Europa, tienen que atender rápidamente la crisis económica, cambiar la política económica, cambiarla. Es decir, los ciudadanos españoles, como los del sur de Europa, necesitan ver otra Europa a la hora de abordar su problema fundamental, que es el empleo y la crisis. Y por tanto, el cambio en la política económica que defendemos, desde luego Antonio y yo, pero también el gobierno francés y el Partido Socialista francés, es un requisito necesario para justamente avanzar en la política. Ese es el círculo vicioso en el que nos movemos. Para mejorar la economía tenemos que avanzar en la política, y para poder avanzar en la política con los ciudadanos tenemos que resolver su problema. Y por eso tiene razón Antonio cuando dice tiene que cambiar la política económica europea, tenemos que empezar a hablar del crecimiento, pero de verdad, no retóricamente. Se acordó en junio, en el primer consejo al que fue el presidente Hollande, se acordó un programa de crecimiento que ahí está, que todavía no ha acabado de ponerse en práctica. Tenemos que hablar, por supuesto, del calendario de déficit. No pueden seguir en la Unión Europea y en Bruselas con un calendario que además de incumplible nos está asfixiando. Tenemos, por supuesto, que cambiar el presupuesto europeo, el presupuesto comunitario. Es verdad que el impuesto de transacciones financieras se está abriendo paso a la velocidad europea, pero se está abriendo paso. Tenemos que pelear seriamente contra los paraísos fiscales. Yo reconozco que esta es una manía casi personal, pero es que me produce una indignación completa. Es que lo estamos viviendo estos días en España. Es que a los paraísos fiscales se va la riqueza y en los países se queda la pobreza. Es que ese es el problema que tenemos, ¿no? No sé a qué esperamos para combatir. Y, por supuesto, el papel del Banco Central, lo ha dicho Antonio, yo no voy a reiterar, hay que avanzar en esta materia sin ninguna duda. El Banco Central no puede seguir siendo lo que es. Aquí estuvo Draghi, Joaquín, el otro día, en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Español. Estuvo Draghi, bueno, fue una sesión interesante, pero debo de decirte que escuchando a Draghi saqué una conclusión, y es que hay que cambiar el estatuto del Banco Central Europeo, pero rápidamente, porque es verdad que nada de lo que le propusimos los socialistas se podía hacer. Y probablemente tiene razón, probablemente no se puede hacer con el estatuto actual. Pues cambiémosle, porque si no, si el Banco Central no se implica en la política de crecimiento y en la política de creación de empleo, no vamos a salir. Por tanto, es una urgencia cambiar el estatuto. Todo esto está en nuestro programa, Ramón. Voy a hacer una última reflexión que tiene que ver con el Partido Socialista Europeo y que responde en parte a tu segunda pregunta que no respondí. Vamos a ver, vamos a ir con un candidato único a las elecciones. Vamos a ir. Y además, con un buen candidato a las elecciones europeas. Vamos a ir con un buen programa. Es verdad que probablemente no es el programa de los socialistas españoles ni el de los socialistas franceses, pero os aseguro que va a ser un programa nítidamente distinto del de los populares europeos, claramente distinto, donde los socialistas españoles nos vamos a sentir bien representados. Y tenemos que reforzar el partido de los socialistas europeos, y alguna vez se lo he dicho a mis compañeros, eso supone que el mismo ejercicio de cesión de soberanía que hacemos de España a Europa para construir más Europa, la tenemos que hacer del Partido Socialista Obrero Español al Partido de los Socialistas Europeos para construir un Partido Socialista Europeo. El mismo ejercicio de prestar soberanía. Eso quiere decir
que cuando decidamos cosas en el Partido de los Socialistas Europeos tendremos que cumplirlas, igual que cuando Madrid decide algo, las federaciones del partido deciden. Empezando por una cosa, y que yo voy a proponer al partido, de hecho está en los documentos que estamos manejando, que es cambiar nuestro propio nombre, Nosotros deberíamos empezar a pensar en llamarnos Partido de los Socialistas Europeos -PSOE. Eso es lo que tendríamos que empezar, por proponer cambiar el nombre, que es algo más que una etiqueta. Como sabéis, supone todo un proyecto político. Por tanto, termino diciendo, y me dirijo a Javier y me dirijo a Joaquín, que sé que son la vanguardia de los europeístas, de los socialistas españoles, para decirles, Joaquín y Javier, no temáis, no vamos a salir de la ruta europea que empezamos hace muchos años. Vamos a seguir siendo europeístas y vamos a seguir estando al frente de la construcción europea, lo que no quita para que le digamos a Europa lo que un país como España necesita de ese sueño europeo, que era la paz, pero que era también la solidaridad entre los distintos pueblos que lo componen. Gracias, Ramón. Gracias. Gracias. Alguien, al final, me parece que ha sido Guillermo en su intervención, no estoy seguro, ha citado a Obama en su discurso, ¿no? Y estos días, por razones obvias, estoy leyendo algunos discursos, ¿no? Y cayó por mis manos el de Obama, que es un discurso que acaba de hacer. Y al final la reflexión que me surgió cuando acabé de leer el discurso de Obama es que la izquierda, cuya referencia geográfica más notable ha sido Europa, ahora tiene una referencia geográfica muchísimo más clara en Estados Unidos. Lo cual para la familia socialdemócrata debería ser un punto de referencia. Voy rápidamente, no quiero polemizar con Joaquín sobre Draghi, porque además, por si acaso, y sobre estoy dispuesto a ayudar a cualquier país que venga a pedírmelo. Con una mano le voy a ayudar y con la otra le voy a hacer unas caricias, donde todos sabéis, ¿no? Pero bueno, no es eso. Pero sí tiene razón en una cosa importante, que es lo de las instituciones, que ha salido aquí, y es verdad que las instituciones europeas tienen un problema de credibilidad, pero las nuestras ni te cuento. Y por tanto, y al final, el problema no solo remite a la forma en la que están reguladas, a quién las componen, remite también a la crisis. Y es que la gente le pide a sus instituciones y a su democracia que le resuelva su problema fundamental, que es la crisis y la falta de empleo. Y por eso yo insistía tanto, Joaquín, en que Europa, supongo que lo está haciendo, y desde luego desde España lo vamos a hacer, tiene que enfrentarse con la crisis del sur de Europa de una manera distinta, porque no sé cuánto más vamos a aguantar, no sé cuánto más vamos a aguantar. Ese es el mensaje que hay que trasladarle a Europa. Es un mensaje del socialismo del sur al socialismo del norte y al resto de Europa. Oiga, esto y o cambia la política europea, los resultados para todo, también para la institucionalidad europea, para su imagen, pueden ser tremendos, ¿no? Dos cositas rápidamente. Alguien ha dicho en el coloquio, que ha sido muy interesante, alguien ha dicho la clave del asunto desde el punto de vista del PSOE y de la socialdemocracia europea, que es la diferenciación. Porque es verdad que este juego de ir del gobierno a la oposición y de la oposición al gobierno, y además hacerlo en las dos familias al mismo tiempo, si lo combinamos con una política, sobre todo en la última etapa en la Unión Europea, muy conservadora, ha dado como resultado una imagen de la socialdemocracia muy conservadora. En resumen, a veces no se nos ha visto suficientemente lejos, y lo estamos. Por eso yo en alguna intervención antes decía, oiga, que es que nuestros compañeros del Parlamento Europeo han hecho muchísimas cosas, que es verdad que ha sido llegar a Hollande al Consejo Europeo y mira por dónde ha aparecido la palabra crecimiento. Hasta ese momento nadie la había pronunciado, absolutamente nadie. Por tanto, esta diferenciación es, creo que, la clave del proceso que en el fondo estamos iniciando estos días todos los partidos socialistas europeos, que es el que nos lleva a las elecciones europeas, más allá del tema italiano, que como sabéis yo soy un absoluto convencido de que va a ganar Bersani, y eso también va a suponer algo, porque va a aparecer otra voz socialista al lado de la de Hollande en el Parlamento Europeo, y además socialista del sur, que en esto pues tiene su importancia. Dos reflexiones finales más.
Yo creo que el debate sobre el tratado no es un debate sin duda interesante, ¿no? Y yo estoy más cerca de las posiciones de Antonio Seguro, que por cierto son las que vamos a aprobar nosotros, bueno, hoy no, en la conferencia política, pero Joaquín tiene razón en una cosa, y es que tenemos que distinguir claramente las cosas que podemos hacer sin modificar el tratado de aquellas que necesariamente tenemos que hacer o queremos hacer y para lo que necesitamos modificar el tratado. ¿Me habéis entendido, no? Por emplear un término científico, a tratado constante podemos hacer estas cosas y estas otras las necesitamos hacer cambiando el tratado. Necesitamos cambiar el tratado para hacerlas. Yo creo que esto desde el punto de vista práctico es muy interesante y creo que deberíamos de hacerlo en nuestro trabajo y deberíamos de hacerlo a la hora de preparar el programa europeo, porque probablemente va a ser más fácil distinguir dos velocidades, en esto sí que sí, dos velocidades, no en Europa, en nuestro programa electoral, que intentar hacer un proyecto macro, aunque yo esté mucho más a favor, sin duda, de hacer un proyecto macro, porque creo que la crisis política necesita un proyecto macro, la política, que es la que late en el fondo de todo lo demás. Preguntaba a alguien por internet, y voy a contestar, si hay medidas sociales. Sí, las hay. Por ejemplo, un salario mínimo europeo es una medida social. ¿Hay medidas sociales? Sí, las hay. Se pueden establecer unos suelos sociales, unos mínimos sociales para el conjunto de los países de Europa. Se pueden establecer algunos elementos comunes de pensiones. Sí, claro, hay muchas medidas sociales. Lo que hay que hacer es ponerlas en el programa y colocarlas en la Unión. Cuando Van Rompuy dice queremos una unión económica, una unión fiscal, una unión bancaria, muy bien, nosotros también. Pero además queremos una unión política que dé sentido y legitimidad a todas las demás y una unión social que dé sentido político a nuestro proyecto. Y termino ya. Lo de la paridad, touché, aquí no hay. Le he preguntado a Joaquín cómo andábamos de paridad en la comisión, me ha dicho que mal, así que yo creo que ya tenemos una propuesta nueva. Hay que meter la palabra paridad en nuestro programa electoral en relación con los órganos como la comisión. Yo creo que de esa manera, en el Banco Central me parece un poco más complejo, pero de esa manera habríamos tenido un 50% de probabilidades de que hubiéramos sido 3-1. Pero, en fin, el tema es muy de fondo, no creáis, es muy de fondo y tiene que ver con las élites políticas. En fin, es un tema que en el PSOE conocemos bien y cuya posición, mi posición la conocéis perfectamente en relación con esto. Y una última cosa en relación con lo que ha dicho Diego, de los bancos. Ha preguntado por el Banco Central Europeo y por los créditos. Y quiero recordarte, Diego, que hace 15 o 20 días presentamos un proyecto que vamos a reiterar en el debate del Estado de la Nación, entre otras cosas, para facilitar el crédito a nuestras pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores y a los autónomos. Y un elemento clave de ese crédito es hacer lo que ha hecho el Banco de Inglaterra con sus bancos intervenidos, que es que les puso objetivos. Yo le doy a usted dinero y a cambio de eso le pongo a usted objetivos de crédito para quien lo necesita, que son las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y los emprendedores. Esa es nuestra propuesta y habrá que insistir, aunque Draghi nos diga que también para eso hay que cambiar el estatuto. Vamos a ver si encontramos algún jurista fino, que en Europa siempre los hay, que interprete adecuadamente el estatuto del Banco Central Europeo. Gracias, Ramón. Gracias, Alfredo.